La corriente I es la corriente que circula por acá, por esta parte de arriba de esta malla. Esta corriente que circula por acá. Esa es la corriente que nos está pidiendo el ejercicio. Listo, entonces, ¿cómo vamos a calcularla? Vamos a hacer un análisis de mallas. Entonces, fíjense que podemos definir unas corrientes para estas 4 mallas. Pero para hacer el problema más simple, fíjense que aquí podemos reducir estas dos resistencias. Esta resistencia de 4 está en paralelo con esta de 12, porque se tocan acá en dos puntos, fíjense. Como se tocan en dos puntos, entonces están en paralelo. Entonces puedo hacer la reducción de esas dos resistencias, del paralelo a esas dos resistencias. Entonces, ¿cómo quedaría el paralelo de esas dos resistencias? Entonces es el paralelo de la resistencia de 4 con la resistencia de 12. Y eso es 4 por 12 sobre 4 más 12. Y esta operación es igual a 3. Eso da 3. Listo, entonces en vez de poner estas dos, puedo dejar solo una. Fíjense. Quito esta de acá y dejo solo una. Y le pongo el valor de la reducción que hicimos, o de la combinación de esas dos resistencias en paralelo. Ahora entonces fíjense que me quedó un circuito de 3 mallas. Vamos a definir unas corrientes de malla. Entonces acá podemos definir esta corriente. Todas las corrientes las definimos en el mismo sentido. Acá entonces definimos estas 3 corrientes de malla. Entonces, por ejemplo, llamamos a esta I1, a esta I2 y a esta I3. Listo. Vamos a hacer el análisis de mallas para esas corrientes de ahí. Entonces fíjense que en la malla I1 hay una fuente de corriente. Cuando hay una fuente de corriente en el exterior de una malla, no en el interior, no entre dos mallas, sino en el exterior de la malla, cuando hay una fuente de corriente, entonces esa es la corriente de esta de 12 mA es la corriente de esta malla. Si esta fuente estuviera acá en el centro, no sería. Sería una relación de esta, de I2 y de I1. Pero como está en el exterior de I1, entonces esa es la corriente de esa malla. Entonces vamos a hacer malla I1. Entonces nos da que esa corriente I1 es igual a esta corriente acá, pero ¿con qué signo? Fíjense que esta corriente que definimos así está en sentido contrario a la de la fuente. Y como está en sentido contrario, entonces la ponemos negativa. Si estuviera en el mismo signo, o sea, si esto estuviera para arriba, pues ahí sí lo ponemos positiva, entonces queda como menos 12. Listo. Ahora definimos una corriente, hacemos una ecuación para la malla I2. Fíjense que ahí no hay ninguna fuente de corriente exterior, entonces ya tenemos que hacer pues tenemos que hacer la ecuación. Entonces sabemos que las ecuaciones de malla son ecuaciones de voltajes, entonces comenzamos por acá. El voltaje que hay en esta resistencia de 3 es 3 por I2 menos I1. Fíjense, 3 por I2 menos I1. Listo. Ahora el voltaje que hay ahí, que es 4 por I2. Entonces más 4 por I2 más el voltaje que hay en esta, que es 6 por I2 menos I3. Entonces más 6 por I2 menos I3. Y esto tiene que ser igual a 0. Listo. Lo siguiente que se hace es definir una malla I3. Una ecuación para esta malla de acá. Entonces fíjense que aquí ya es con la resistencia que reducimos. Tiene que ser con esa. Fíjense que si lo hubiéramos hecho acá, esa ecuación sin tener en cuenta esta, pues no hubiera servido. Entonces aquí lo hacemos con esa resistencia. Entonces comencemos con el voltaje I. Es 3 por I3. Entonces 3 por I3 más el voltaje acá, definido desde esta malla, entonces sería 6 por I3 menos I2. Listo, y esto tiene que ser igual a 0. Fíjense entonces que ya tenemos las dos ecuaciones. Fíjense que aquí hay 3 incógnitas y aquí hay solo 2 incógnitas. Entonces dejemos esta de 2 incógnitas también. Entonces fíjense que I1, que está acá, sabemos que es menos 12. Está I1 de acá. Entonces reemplacémoslo. Entonces decía menos I1, pero sabemos que I1 es menos 12. Entonces coloquemos acá el menos 12. Listo. Ahí coloqué un menos 12. Perfecto, entonces hagamos estas ecuaciones más simples. Entonces si ponemos esta ecuación como la ecuación 1 y esta como la ecuación 2,
Entonces la ecuación 1 más simple nos quedaría como entonces 3 y 2 más 4 y 2 es 7 y 2 más 6 y 2 es 13 y 2. 13 y 2. Listo, perfecto. Ahora de este, sale un menos 6 y 2, menos 6 y 3 que digo. Y fíjense que solo de acá sale una constante. 3 por más 12, que es 36, pasa al otro lado como menos 36. Y listo, ya quedó. Lo que hice fue simplificar esta expresión a esta. Listo, ahora simplificamos la otra expresión, esta de acá. Entonces fíjense que aquí sale un menos 6 y 2, menos 6 y 2. Aquí sale un 3 y 2 más 6 y 2, que es 9 y 2. Más 9 y 3, que digo, 9 y 3. Y eso es igual a 0, fíjense que no sale ninguna constante. Entonces fíjense que ya me quedó un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Entonces me quedó un sistema 2 por 2. Y esto lo puedo resolver con una calculadora o simplemente o con cualquier método de sustitución, eliminación, con cualquier método para obtener los valores. Entonces, al obtener los valores, obtengo que I2 es igual a menos 4. Y fíjense que estamos trabajando aquí con miliamperios y kiloohmios. Eso, entonces esta corriente nos queda en miliamperios. Y la corriente I3 me da que es menos 8 tercios. Entonces, menos 8 tercios de miliamperio. También, entonces fíjense que esas son las corrientes que circulan por las mallas. Entonces, esa corriente que encontramos acá, I2, es esta corriente que circula aquí por los exteriores de esta malla, de la malla I2. O sea, de acá, esa es la corriente que circula así. I2, la que encontramos. Fíjense que acá en los interiores ya no circula esa corriente. Ahí es diferente, ahí es una corriente asociada de I2 y de I1. Y esta corriente que encontramos I3, pues es esta corriente que circula aquí en los alrededores de la malla, de esa malla. Ya internamente es otra corriente, es una corriente que relacionamos de I3 y de I2. Listo. Entonces esa corriente que circula en ese sentido dio menos 4 miliamperios. Menos 4 miliamperios. Menos 4 miliamperios. Y fíjense que esa es la corriente que está en la misma dirección de I.O. Entonces I.O. es igual a menos 4 miliamperios. Y fíjense que esa es la misma corriente que nos pidieron acá, porque de esa malla no le cambiamos nada. Ya la corriente que circula en esta malla sí cambia, porque aquí hicimos la reducción de las resistencias. Esta I3 no es la misma corriente que circula por acá, por esta malla. Ya cambia, y también cambia la corriente que circula acá. Pero como no corregimos nada acá, o sea, no le cambiamos nada a esta malla, pues ahí sí sigue siendo la misma corriente, que es I.O. Entonces I.O. es menos 4 miliamperios. Menos 4 miliamperios. Y pues ese sería todo el ejercicio.